Hay un componente político sin el que no se entiende la reforma y la rapidez, digamos, con la que se extiende. Hay varios elementos, pero el más importante o uno de ellos es claramente político, de ambición política y, digamos, de codicia. Los príncipes que van a seguir a Lutero lo hacen porque al conseguirlo se convierten en personajes mucho más poderosos, o sea, jefes de su iglesia nacional, propietarios de los bienes de su iglesia en sus propios territorios. Es decir, por una parte está el elemento material, el enorme patrimonio que hacen suyo al apropiarse de los bienes de la iglesia, y por otra parte el poder que asumen como jefes espirituales del territorio que gobiernan. Como se dijo anteriormente en otros videos, son como pequeños califas que acumulan todos los poderes: el poder político, el poder militar, el poder judicial y también el religioso. Y pues todo esto, claro, es muy atractivo para aquellos príncipes, y de esa manera estos combaten algo que ya estaban dispuestos a combatir a priori, que es la autoridad del emperador. Bien, el proceso de los Habsburgo, el de Maximiliano y luego su nieto Carlos V, era un proceso unificador, de reforzar la unidad del imperio, y para lo cual habían ya creado los círculos imperiales y así crear regiones políticas y una mejor organización y eliminar los residuos medievales. En la Dieta de Worms, Carlos V, a sus 21 años de edad y recién proclamado emperador, se presenta o recibe a Martín Lutero en la Dieta, y ese día de abril de 1521 se comprende que ya no hay marcha atrás. El emperador lo ve claramente porque Lutero, acompañado de teólogos que le siguen, dice abiertamente: ni quiero ni puedo retractarme. Y esa misma noche redacta Carlos V un documento admirable y que se da a conocer al día siguiente en la Dieta. En tal documento dice que dedicaría toda su vida, su sangre y su alma a defender la integridad del dogma católico que ya profesaban sus abuelos, los reyes católicos de España, emperadores de Alemania. Los emperadores de Alemania. Entonces, es una declaración inequívoca de que asume la defensa del dogma católico con todas sus consecuencias y con todas sus vinculaciones. Y eso va a ser ya a partir de ese entonces o de ese momento la historia de su reinado. Un reinado tremendamente difícil. ¿Por qué? Por un lado está el enemigo exterior. El imperio alemán defendía en las fronteras del Islam, las fronteras orientales del Islam en tiempos de máxima agresividad por parte de los musulmanes. Segundo, tiene que defender sus propios dominios del ataque francés. Y tercero, y lo que es peor, dentro del imperio, defender la integridad del dogma católico. Pues bien, se construye una liga de príncipes protestantes en contra de él. Esa liga se llamó Liga de Esmalcalda, a la que derrota parecía que definitivamente en la famosa batalla de Milbert. El emperador, por lógica, destituye al elector de Sajonia, príncipe elector Federico, que había protegido a Lutero siempre, que lo escondía, que lo oculta, que lo protege en sus fortalezas. Y a ese ducado se lo entrega a su primo Mauricio, supuestamente fiel al emperador, que años más tarde lo va a traicionar también. Pues bien, esa traición de Mauricio, que vuelve a resucitar la Liga de Esmalcalda, supone ya un paso definitivo, y el emperador comprende que tiene que preparar la abdicación porque ha fracasado en un empeño que para él era el principal, que era reunificar espiritualmente a Alemania. Venía pidiendo el concilio desde hacía mucho tiempo y quería restablecer ahí el dogma. Por eso, 3 años más tarde abdica. Digamos que renuncia a toda esa vida que políticamente comenzó en Bruselas, y para este momento estaba ya en marcha el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que fue de un enorme beneficio para la cristiandad católica, y se debe en buena parte y casi decisivamente al impulso del emperador. Digamos,
el último gran emperador cristiano de Europa. Así pues, los papas habían diferido la convocatoria, habían alargado la convocatoria del Concilio de Trento por temores. Uno de ellos era el conciliarismo, que ya explicamos en un video anterior, que es una corriente que se consideraba por encima del Papa y podía haber un peligro de que se rechazara al Papa, ¿no? Y por otro lado, el otro temor, y que esto es importante mencionarlo, era el hecho de que la convocatoria de un concilio supusiera ya la consolidación de la ruptura. Es decir, que si no acudían los protestantes al concilio, se daba ya como consumada y como visible la ruptura de la cristiandad. Por eso es que se alargaba todavía, digamos, tratando de salvar la unidad del mensaje cristiano, en unidad de la doctrina católica. El Papa tratando de ser hasta cierto punto un padre comprensivo con estos rebeldes luteranos, ¿no? Muy bien. Y por fin, años más tarde, Pablo III escucha las peticiones constantes del emperador y convoca definitivamente el Concilio de Trento. Ahora, lo convoca en Trento porque está en Italia y no en Roma. Porque en Roma se consideraba hasta incluso utópico que acudiesen los protestantes allí. Recordemos que había un nacionalismo alemán visceralmente antirromano. Y en cambio en Trento pues está en Italia, pero es imperial. Y los protestantes podían acudir allí sin mayores objeciones, es decir, sin bajar la cabeza. Empieza el concilio, que tiene 3 etapas, y que es un concilio que va a durar casi 20 años, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles eran los objetivos del concilio? Eran 2. El primer objetivo era disciplinar y el segundo objetivo era dogmático. Es decir, el dogmático en cuanto a temas de fe, que era el principal. ¿Y cuáles eran las conclusiones que salen del concilio? ¿O por qué es tan beneficioso el Concilio de Trento? Una de esas conclusiones es que van rebatiendo todas las tesis de Lutero, sin decir nada nuevo, por cierto, porque no hubo nada nuevo en Trento. Lo que sí hubo, en cambio, fue una defensa argumentada de los dogmas de la Iglesia, una defensa de lo que la Iglesia venía creyendo y sosteniendo desde siempre, desde el inicio. Por ejemplo, en el tema de la justificación. ¿El justo vive de la fe? Sí, pero esta es una verdad a medias, cuidado. Porque sí, el justo vive de la fe, sí, pero de la fe con obras. Trento proclama la eficacia de las obras para la salvación del hombre. Lutero había dicho que por la fe y porque Dios nos revestía de los méritos de Cristo en su pasión. Muy bien, dice Trento, de acuerdo, pero la eficacia redentora de nuestras obras, o sea, la colaboración eficaz del hombre y con lo que haga con su vida, evidentemente es decisivo a la hora de salvarse o no salvarse. Y Trento recupera así una visión más positiva del ser humano. Porque, ¿qué dicen los padres conciliares? Afirman con claridad que efectivamente, marcados sin duda por el pecado original, como lo estamos, no estamos tanto que hayamos caído en tal corrupción que llegáramos a perder el libre albedrío, que es una aclaración y un concepto importantísimo del Concilio de Trento. No hemos perdido el libre albedrío, y aunque nos cueste y tengamos las tentaciones, los enemigos del alma operando a nuestro alrededor, no somos tan débiles, no somos tan degenerados o no estamos tan dañados por ese pecado original que no podamos luchar en contra de él o de los pecados en general. Libre albedrío sí, o sea, no era tan cómodo salvarse como pensaron tantos aquellos primeros seguidores de Lutero. Las obras cuentan. Después viene Calvino y llega al extremo de decir que no cuentan, al grado de que Dios, o al extremo de que dice que Dios predestina a unos a la salvación y a otros a la perdición arbitrariamente. O sea, ¿qué concepto es ese de Dios? ¿Qué patraña es esa?
que es una patraña. Pues Calvino, ese Calvino, sus afirmaciones y él va a tener una expansión mayor incluso que el propio Lutero en Europa, como Francia, Holanda, y de allí de Holanda para pasar a los Estados Unidos. Entonces, pasan estas teorías calvinistas que parten ya de la teoría de la predestinación. O sea que ya no es que te salves por la fe, ya ni eso, sino porque Dios arbitrariamente a unos los salva y a otros no. Que tengan buen día, muchas gracias.